un gusto compartir con todos ustedes, compañeros de trabajo del Departamento General de Irrigación, esta iniciativa del superintendente que conforma uno de sus pilares de este nuevo periodo, este nuevo mandato constitucional que tiene que llevar adelante. El superintendente, cuando tuvo su audiencia pública, expuso cuáles pensaban él que deberían ser las acciones más notorias para esta segunda gestión, que como único superintendente reelecto en la historia institucional de Mendoza, le planteaba, ¿no es cierto?, si bien por un lado un gran orgullo, por otro lado un mayor desafío que el de cualquier otro superintendente que finalizó su gestión en 5 años. Y el desafío no solo se circunscribe a tener un periodo más de gobierno, sino al contexto en que estos 5 nuevos años, el contexto global derivado del cambio climático que se refleja más precisamente en nuestra región con estas sequías cada vez más recurrentes y cada vez más prolongadas como uno de los principales efectos del cambio climático sobre nuestra región, que son los denominados efectos hidrológicos extremos. A la par, otros nuevos desafíos como el crecimiento demográfico, que a 2050 se estima que puede alcanzar un 30% más de personas en el área metropolitana. Entonces, personas que obviamente van a requerir no solo agua para la vida, es decir, implica un aumento en el uso para el abastecimiento poblacional, sino que también implica un aumento del uso del agua para la agricultura, para la producción de alimentos para sostener a esa mayor población. Entonces, frente a estos, esta pequeña descripción de cuáles son los principales desafíos, el superintendente entiende que necesitamos caminar y transitar hacia el 2030, el 2040 o el 2050, no solo con un plan maestro de los recursos hídricos para la provincia de Mendoza, sino que a la par con un ordenamiento del régimen jurídico del agua en la provincia de Mendoza. Por eso estamos hoy aquí, para que todos conozcan, para que todos se informen respecto de este proceso que vamos a llevar adelante de poder tener un anteproyecto de código de agua que sea presentado a la legislatura para su posterior aprobación y que se construya el Código de Aguas de Mendoza. Yo les voy a compartir una presentación que va a ser un poco más amena y quizás, y eso espero, menos aburrida, presentación de esta temática. Es una temática, como van a ver enseguida, bastante jurídica. Esperen que... Ahí está. ¿Ahí se ve bien, Eli? Sí. Perfecto. Bueno, entonces vamos en este ratito que esperamos que no sea más allá de unos 40 minutos, 1 hora si hubiesen preguntas, vamos a responder unas par de preguntas. En primer lugar, bueno, ¿qué es un código? Quizás muchos ya lo sepan, pero para quien no lo sabe, lo vamos a refrescar. Cuando nosotros hablamos en derecho de un código, implica una agrupación
orgánica, sistemática y completa de las normas relativas a una determinada materia. Por ejemplo, el Código Alimentario contiene todas las normas en materia de alimentos. El Código Penal contiene todas las leyes y las normas relativas a los delitos y sus penas. El Código Civil contiene todas las normas relativas a las relaciones entre las personas, en relación con los bienes, etc. Entonces, implica que en un solo cuerpo que esté ordenado, sistematizado y de manera completa, vamos a tener todas las disposiciones relativas a una materia. En este caso puntual, a nosotros nos interesa tener en un solo cuerpo, de manera orgánica y sistematizado, todas las normas relativas al agua de la provincia de Mendoza. Porque como ustedes saben, Mendoza, Argentina, es un país federal, donde tenemos las provincias que son autónomas, que a su vez son las dueñas de los recursos naturales que hay en su territorio, conforme lo establece la Constitución Nacional. En consecuencia, cada provincia tiene la jurisdicción para dictar las normas relativas al uso y al aprovechamiento de esos recursos naturales que están en su territorio. Entonces, nosotros nos vamos a encontrar que cada provincia argentina tiene su norma, su código o su legislación relativa, en este caso, al agua, a los recursos hídricos. Pero entonces codificar, esto de hacer un código, ¿es lo mismo que dictar una ley? ¿Es lo mismo que recopilar? No, no es lo mismo. No es lo mismo un código que un digesto, porque muchos de ustedes podrán decir, pero si ya tenemos en irrigación un digesto, que lo trabajó Llanes cuando trabajaba en despacho, después Isabel Estorero también trabajó con un digesto durante muchas veces, y muchos empleados hemos estado colaborando a lo largo de nuestra historia acá en el organismo en tener las normas recopiladas. Pero eso no es un código, eso es una recopilación de normas. Las juntamos todas y las tenemos o en los libros del HTA o las tiene el jefe de despacho en el área de despacho, anotado en un cuaderno en función del año en que se van dictando. Pero eso no es un código, eso es un digesto. Un código es más que el dictar una norma, es unificar todo el derecho para facilitar su contenido y por sobre todo para eliminar las disposiciones que se han derogado, las disposiciones que chocan entre sí, advertir lo que conocemos nosotros como lagunas en el derecho, es decir, cuestiones que no han quedado afuera, que no se han regulado. A su vez, contemplar qué es lo que ha dicho la doctrina, es decir, qué es lo que dicen los autores que se dedican a estudiar el derecho de aguas, o qué han dicho los jueces respecto de las cuestiones cuando han tenido que fallar cuestiones relativas al agua. Entonces, todo esto debe aglutinarse de manera orgánica, sistemática, en un texto que permita una mejor interpretación y que por ende otorgue lo que siempre se debe anhelar en cualquier Estado de Derecho, que es la denominada seguridad jurídica. Y nosotros muchas veces escuchamos que referirnos a los usuarios, a los regantes, a la ley de aguas. La ley de aguas de 1884, como si fuera la única norma en materia de aguas en la provincia de Mendoza. Y ya vamos a ver que no es así, pero además hay que contemplar que cuando uno analiza el régimen jurídico de cualquier materia, en este caso agua, de una provincia, no nos tenemos que olvidar que a su vez, aun cuando seamos un Estado federal, tenemos
una constitución nacional, que es la primer constitución del país y que nos ordena todo el régimen jurídico del país. Es una constitución que está, ustedes imagínense, una pirámide. La constitución nacional del país siempre está en la punta. Es lo que más arriba está en el orden a las normas. Pues nosotros muchas veces le decimos a las leyes, le decimos leyes o les decimos normas en general, pero no todas las leyes son iguales. Hay una jerarquía de normas que también hay que prestarle atención. Y si nosotros tuviéramos que analizar, bueno, ¿cuáles son las normas que yo tengo que tener en cuenta a la hora de resolver un conflicto vinculado con el agua en la provincia de Mendoza? Necesariamente yo tengo que seguir esta jerarquía. Y en esta jerarquía, quien está a la cabeza es la Constitución Nacional, que se reformó, como ustedes sabrán, en el año 1994, y se introdujo en ese momento un artículo muy importante, que es el artículo 41, que establece el denominado derecho a un ambiente sano, introduce toda la cuestión ambiental. Como dicen los especialistas, a partir de esta reforma, en la Argentina se constituyó el estado ambiental del derecho. Y a su vez hay otros artículos, como este que yo les mencioné recién, que es el 124, el que dice que las provincias son las dueñas de sus recursos naturales. Y ese artículo me va a servir a mí, por ejemplo, en los conflictos, cuando aparecen los conflictos con otras provincias, donde nosotros sabemos que el agua que de cada provincia es de cada provincia. Entonces, tampoco puede venir la nación a decirnos qué podemos hacer con nuestros recursos. Entonces, fíjense qué importante son estos artículos de la Constitución Nacional. A su vez, esta Constitución Nacional, en el artículo 75, establece la jerarquía constitucional de ciertos tratados internacionales que la Argentina ha suscrito y ratificado. Y en función de ello, nosotros no podemos desconocerlos. Y entre esos tratados, bueno, hay muchos, y los principales tratados que tienen jerarquía institucional son los tratados vinculados a los derechos humanos. Entonces, los tratados relativos a los derechos humanos tienen jerarquía constitucional, es decir, que están por arriba de las leyes nacionales. A su vez, también derivado de ese artículo 41 de la Constitución aparecen las denominadas leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental, que la Constitución dice las van a dictar el Congreso de la Nación. Y las provincias no van a poder legislar, no van a poder proteger un recurso natural por debajo de ese mínimo que va a dictar la nación. Sí van a poder complementarlas. Es decir, para proteger el agua, bueno, acá hay un mínimo, hay un piso. Las provincias la van a poder proteger más, pero nunca menos. No sé si han escuchado estos días en la televisión que está por sancionarse una ley de presupuestos mínimos de protección de los humedales. Esa ley de presupuestos mínimos de protección de humedales va a estar por arriba de la legislación mendocina. La provincia después la va a poder complementar, pero nunca va a poder proteger un humedal por debajo de ese mínimo que va a sancionar el Congreso. Y después aparece otra norma que es muy importante, que también está por encima de las leyes de la provincia de Mendoza, que es el Código Civil y Comercial de la Nación, que establece nada más ni nada menos que cuál es la naturaleza jurídica del agua. El agua es un bien del dominio público, es decir, un bien que pertenece a todos. Y como pertenece a todos, no pertenece a nadie de manera privativa, sino que yo, para poder usar el agua, necesito pedir un permiso o una concesión a la autoridad provincial. Y ya en el orden
local en la provincia de Mendoza, propiamente dicho, porque todo esto que yo les explico se aplica igual en todas las provincias. Tiene la misma jerarquía para todas las provincias. Ya después, en el ámbito de Mendoza, aparece nuestra Constitución, la de 1916, que es la que está vigente en la actualidad, que tiene 10 artículos en su sección sexta, que nos van a marcar, y ya los vamos a ver rápidamente enseguida, nos marca las pautas fundamentales que van a regular el régimen jurídico del agua en Mendoza. Están en la Constitución de la provincia. Y después de todo esto aparecen las leyes de agua, que no es solamente la ley de aguas de 1884, que a su vez es una ley que regula solo el agua superficial. No regula, por ejemplo, el agua subterránea ni la calidad del agua. Entonces, la ley de aguas, que muchas veces, como les digo, ustedes habrán escuchado que la ley de aguas no se toca, que no hay que tocar la ley de aguas, porque la ley de aguas nos rige en la actualidad y lleva más de 130 años. En realidad, es verdad, es una ley que está vigente porque no ha sido derogada en su totalidad, pero ya vamos a ver qué ha pasado con las normas. Entonces es una norma, si bien es la más antigua, y fue muy importante porque fue la primera ley de aguas de Latinoamérica, la primera ley de aguas de Argentina, que tomó como fuente, es decir, se basó en la ley de aguas española, es una ley en realidad de menor jerarquía, que necesita ser interpretada, integrada con todas estas otras normas de jerarquía superior que yo les he mencionado. Si alguno tiene alguna duda y me quiere ir interrumpiendo, me interrumpe. O dejamos las preguntas para el final. Entonces, cuando yo les decía que más importante que la ley de aguas de 1884 en el régimen mendocino es la Constitución de Mendoza, porque allí es donde tiene todos estos principios que ustedes ven en la presentación y que tiene la particularidad de que estos principios no pueden ser alterados por las leyes que los reglamenten. Ninguno puede ser alterado por un código ni por un proceso de codificación. ¿Por qué? Porque están en la Constitución de la provincia. Y cualquier ley que quisiera ir contra la inherencia, cualquier ley que quisiera impedir que los usuarios participen en las elecciones, cualquier ley que impida que los usuarios tengan su propio presupuesto, o cualquier ley que impidiera que el Departamento General de Irrigación fuera autárquico y autónomo, sería inconstitucional. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo sepan, porque quizás muchas veces nos pasa, seguramente a ustedes también, cuando están en alguna reunión, en algún asado familiar los domingos, en algún cumpleaños, y se entera alguien que trabaja en irrigación y les empiezan o a pegar, o a reclamar el expediente, o a decir, no, que quieren cambiar la Constitución porque quieren... No, los principios que son el esqueleto del régimen jurídico del agua en Mendoza están en la Constitución de Mendoza. Y ninguna ley y ningún código los puede alterar. Pero no pasa lo mismo con la ley de aguas. ¿Por qué? Porque la ley de aguas es una ley, tiene una jerarquía inferior a la Constitución. Entonces, como ustedes podrán ver en esta placa, que sigue a continuación con otra parecida, la Ley de Aguas de Mendoza de 1884, que es la primera que ustedes ven allá arriba, ha sido modificada o impactada por leyes posteriores, por la Constitución de Mendoza posterior, por el nuevo código, por la reforma del Código Civil que hubo en el año 1968 también ya la había modificado, por el nuevo Código
Civil argentino en el 2015, por la nueva Constitución Nacional en el 94 y por las sucesivas normas, más de 120 normas conforman el régimen jurídico del agua de la provincia de Mendoza. No hay solo una ley, hay más de 120 leyes que uno tiene que considerar a la hora de resolver algún tema puntual respecto de el agua. Así que no me alcanza con ir a los 200 artículos que tiene la Ley General de Aguas de 1884, porque además esta ley, de sus 230 artículos, hay 17 expresamente derogados en leyes posteriores. Otros artículos expresamente modificados por leyes posteriores y el resto de los artículos impactados por las leyes posteriores. Por ejemplo, los dos últimos títulos de la Ley de Aguas relativos a las inspecciones de cauce directamente no se aplican porque las inspecciones de cauce tienen desde 1996 una normativa propia que es la Ley 6405. Entonces, cuando nosotros pensemos en el régimen jurídico del agua, tenemos que pensar en todas estas normas. Eso es el régimen jurídico del agua, no solo la ley de aguas. Y en Mendoza, nosotros tenemos otra particularidad que no se da en muchas provincias. Y la particularidad es que, conforme la Constitución, todos los temas relativos al agua competen a un organismo que se denomina el Departamento General de Irrigación, donde todos nosotros trabajamos. Y este Departamento General de Irrigación tiene dentro de su estructura orgánica uno de sus órganos, que es el Honorable Tribunal Administrativo, que cumple la función de ser como el poder legislativo. En el gobierno provincial, ustedes vieron que tenemos un poder ejecutivo, un legislativo y un judicial. Bueno, en irrigación eso se replica igual, porque tenemos un poder ejecutivo que sería el superintendente, el que gestiona todos los días, sale a gestionar, y tiene como si fueran sus ministros, que son los subdelegados, que están cada uno en el territorio. También hay una especie de poder judicial, que sería el Honorable Consejo de Apelaciones. ¿Por qué? Porque resuelve las apelaciones que se plantean respecto de las resoluciones del superintendente. A un usuario, cuando se le deniega un permiso de perforar, puede apelar esa denegación y tiene que resolver el Consejo de Apelaciones. Y a su vez, el superintendente con los 5 consejeros forman el Tribunal Administrativo, que tiene funciones de dictar reglamentos, ya sea reglamentando algunos artículos de la ley de aguas o la ley de aguas subterráneas, por ejemplo, o en materia de calidad del agua, como la 778 y sus modificatorias, que ha emitido, desde que se creó en el año 1905, una serie impresionante de resoluciones reglamentarias. Y acá le ponemos algunos de los ejemplos. En materia de permisos de uso de agua hay más de 7 resoluciones, en materia de calidad del agua 32, en materia de agua subterránea 23 resoluciones, en materia de obras hídricas 20, en materias de inspecciones de cauce más de 40, en materia de trámites administrativos más de 15. Es decir, que tenemos más de 140, por hacer un número muy chiquito respecto de estos temas, reglamentos del Tribunal Administrativo que regulan de alguna manera algún tema vinculado con el régimen del agua. A ello hay que sumarle además las interpretaciones que surgen de los fallos
de la justicia provincial, ya sea de primera instancia, de las cámaras de apelaciones o de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, en casos llevados, acciones llevadas por los usuarios donde han demandado a Irrigación o a la provincia de Mendoza, y que también es necesario tener en cuenta cuando uno, por ejemplo, tiene que dictaminar un caso concreto. Entonces, por ejemplo, un expediente de perforar donde no se puede, porque estamos en área de restricción, no se va a otorgar el permiso y necesariamente tendremos que analizar antes de dictarlo, o el superintendente antes de emitir o no un permiso, o el Consejo de Apelaciones antes de aceptar o rechazar un recurso, como mínimo va a tener que ver la jurisprudencia de los casos Gualtallarí, Caider, Monfarrell, etc. Entonces, la jurisprudencia, las interpretaciones jurisprudenciales, también hay que tenerlas presentes al momento de decir cuál es el régimen jurídico del agua de la provincia de Mendoza. Entonces, si nosotros queremos hacer acá un análisis global de la situación, entonces, por lo general, hay autores como Marienhoff que nos dicen que el derecho no debe legislar separadamente los distintos estados en los que aparece el agua en el ciclo hidrológico, sino que tiene que considerarla como una unidad, porque el agua, es un recurso natural. Y el cambio físico que se produzca en el marco del ciclo hidrológico no debería por sí alterar la condición jurídica de ella. Entonces, en esta imagen ustedes tienen presente cómo es el ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico, ¿qué quiere decir? Bueno, que el agua en el planeta es una sola, que se nos va presentando en distintos estados. Corre por los ríos, se evapora, las plantas transpiran, ello hace que se forme la condensación y las nubes, luego por la presión el agua precipita como lluvia, como granizo o como nieve, cae de nuevo en la montaña, vuelve a correr por la montaña, se infiltra formando los acuíferos o sigue corriendo hasta desembocar en los océanos. Esto es el ciclo hidrológico. Ahora, ¿qué pasa con el derecho? El derecho y el régimen jurídico del agua de Mendoza respeta este ciclo, y la verdad que no, porque nosotros tenemos una ley de agua subterránea que se complementa con otras de las 120 leyes que ustedes vieron recién. Tenemos leyes de aguas subterráneas, tenemos normas respecto de aguas privadas o aguas de los particulares que se llaman ahora, tenemos reglamentos relativos a la calidad del agua, tenemos las más de 100 resoluciones del HTA, tenemos algunos decretos reglamentarios del Poder Ejecutivo, tenemos resoluciones del HTA que han reglamentado cuestiones que no estaban previstas en la ley, tenemos los usos y costumbres que son muy, muy arraigados y muy amplios en algunos temas, como por ejemplo, cómo se distribuye el agua entre los permisos, entre los derechos definitivos y los eventuales, con qué coeficiente, eso no lo dice la ley, eso fue en algunos casos creación del HTA, en otros casos ni siquiera está escrito. ¿Por qué? ¿De dónde surge? Por ejemplo, que en la cuenca del Tunuyán superior, el agua entre el Tunuyán superior y el Tunuyán inferior se distribuye 82-18. 82 para una cuenca, 18 para la otra. ¿De dónde surge eso? No está escrito en ningún lado. Es un uso y costumbre. Y de esos hay muchos en nuestra
legislación y en nuestro régimen jurídico. Y después directamente, bueno, resoluciones donde ha tenido que venir el HTA a sanear, a cubrir esa laguna de cuestiones que hoy en la actualidad no están legisladas por leyes. Por ejemplo, el uso recreativo. La ley no habla de uso recreativo. La ley habla de los usos que habla y el uso recreativo no figura. Eso es creación del Tribunal Administrativo. ¿Y por qué crea normas el Tribunal Administrativo? Y porque la realidad material siempre va mucho más adelante que la realidad formal, que la legislación. Va siempre la necesidad de regular cuestiones, va más rápido que la posibilidad de que se sancione una norma. Por ejemplo, nuestro régimen jurídico no habla del cambio climático. Si ustedes tienen el texto de la ley de aguas y buscan la palabra sequía, no la van a encontrar, porque en su momento, al tiempo de la redacción de la ley de aguas, no se hablaba de la sequía como un tema que merecía ser regulado. No es porque la ley de aguas haya sido mala. Las leyes son eficaces en un tiempo y para una sociedad determinada. La ley de aguas, cuando se sanciona en 1884, en Mendoza habían 800.000 habitantes. Ahora somos más de 2 millones. No había el desarrollo urbano que había hoy. Habían 33.000 hectáreas bajo riego. Hoy hay 500.000 hectáreas. Entonces, las normas, para que sean eficaces, tienen que adaptarse a la realidad material en el momento histórico que están regulando. Entonces, como conclusión de esta primera parte, entendemos que Mendoza necesita tener ordenado toda esta gran dispersión y desorden regulatorio en materia de aguas. Pero bueno, porque como ven ahora en esta imagen, y la pregunta que muchas veces muchos se hacen, o algunos directamente dicen, no, ¿para qué un código? No es necesario un código. Bueno, es simplemente mostrar estos hechos. Después ustedes, cuando terminemos, me gustaría escuchar la opinión. Desde 1884 a hoy pasaron como los hitos más grandes, esto que les menciono acá. La Constitución del 16, la primera reforma al Código Civil en 1968, la Ley de Aguas Subterráneas en consecuencia, la Constitución del 94, las leyes de presupuestos mínimos y el nuevo Código. Pero esto que nosotros estamos diciendo hoy aquí y en lo que nos estamos capacitando, ¿somos los primeros en decirlo en Mendoza? Bueno, yo les voy a mostrar que no. Y lo voy a mostrar rápidamente. Y estos son algunos de los ejemplos que les traigo para que ustedes puedan ver las opiniones de distintos especialistas, y no solo abogados, ¿no? Sino de distintas ramas. Bueno, Marienhoff, que es uno de los principales especialistas en derecho administrativo, ya nos decía en el año 39 que en Mendoza se impone la pronta sanción de un código de agua. Galileo Vitali, que no era abogado, sino que era ingeniero, había hablado ya en 1940 en su libro de Hidrología Mendocina que, habiendo cambiado muchos aspectos relativos al aprovechamiento del agua, los artículos de la ley presentaban ya inconvenientes en la práctica actual. Hugo Matielo, que fue el autor de la Ley de Aguas Subterráneas de Mendoza en 1973, decía, miren, yo estoy redactando una ley de aguas subterráneas, pero en realidad lo que Mendoza necesita es un código, es un ordenamiento sistemático e integrativo de todas las normas. Guillermo Cano, el principal especialista abogado en derecho de aguas, también nos decía en el año 76
que todo el régimen jurídico del agua, es decir, la ley de aguas quedó obsoleta, nos decía en 1976 Guillermo Cano, requiere todo el régimen jurídico ser consolidado en un solo código de aguas. López, que fue un gran especialista en derecho de aguas, fue asesor letrado de aquí, del departamento jurídico, del DGI, fue secretario del tribunal, ya nos decía en 1980 que el sistema legal vigente en Mendoza es copioso y desordenado. Rodríguez Salas, un autor más contemporáneo nuestro, especialista que trabaja en la actualidad en asesoría de gobierno, es un especialista en derecho ambiental, nos decía que después de la reforma de la Constitución hace falta reformar la legislación hídrica para que tenga una perspectiva ambiental. Hace falta una nueva ley de aguas. El doctor Matos Escorihuela también en 1995 ya advertía que la legislación vigente requiere una tarea de ordenamiento, de clasificación y revisión sistemática. El ingeniero Chambuleirón, ingeniero, ex superintendente del Departamento General de Irrigación, nos decía que la legislación quedó completamente desactualizada y nuestros legisladores no han previsto al tiempo de su incorporación los diversos usos del agua, ni la temática de la contaminación ambiental. Es decir, no tenemos un marco normativo de cara al siglo XXI. Abraham, Montaña, Salomón, otros autores locales, también hablan de una verdadera anarquía en la administración del recurso hídrico y sostienen que Mendoza tiene una ley para una sociedad colonial agrícola. Eso es lo que les decía yo. Es decir, bueno, ¿cuál era la sociedad al tiempo de la sanción de la ley de 1884? Hoy tenemos otra realidad. Necesitamos otras pautas. Nicolás Becerra también fue superintendente en el 2011 y nos decía que la realidad ha cedido paso a innumerables cambios que hoy reclaman una modificación legislativa. Díaz Araujo, otro especialista, también hace referencia a que la legislación actual no contempla normas que tengan en cuenta la disminución de los caudales disponibles, los efectos del cambio climático, ni los presupuestos fundantes del sistema jurídico institucional frente a la nueva realidad. Bueno, estos, solo por nombrarles algunos de los autores que en alguna oportunidad se han expresado sobre la necesidad de que haya un código. Y a su vez hay muchos otros autores que directamente han encarado el proceso de redactar códigos, como Juan Agustín Moyano. Lemos en el año 1912 ya presentó un proyecto de código. Guillermo Cano, muchos asesores letrados del Departamento General de Irrigación han redactado códigos que, bueno, no llegaron a ser presentados a la legislatura para su tratamiento, pero vieron en su momento la necesidad de que Mendoza tenga un código. Y si nos comparamos con las otras provincias, muchas veces las comparaciones son odiosas, pero en este caso nos sirven porque, como les dije recién, Mendoza fue pionera en el régimen jurídico del agua. Mendoza fue pionera en tener una ley de materia de calidad del agua, en normas respecto del reuso. Mendoza es pionera, pero en esta materia se ha quedado muy atrás, porque el 63% de las provincias argentinas tienen su legislación ordenada y codificada, sobre el 37% no. Acá pueden ver las provincias que están en blanco son las que no tienen código. Incluso Chile, Uruguay, Paraguay tiene código de agua. Mendoza sigue siendo
la ley más antigua, la Ley de Aguas de 1884. Y si nosotros nos podemos ver, bueno, ¿qué temas no contiene el régimen jurídico del agua de manera expresa? Bueno, temas tan trascendentes como cuál debe ser la matriz económica en función de los usos más rentables, qué pasa con los cursos de aguas interjurisdiccionales. Ustedes saben muy bien que ya tenemos un conflicto con la Pampa por el Atuel y ahora tenemos un nuevo conflicto por el desaguadero, río al cual supuestamente desaguan todos los ríos de Mendoza. No tenemos normas en materia de caudal ambiental, no tenemos ninguna disposición relativa al derecho humano al agua, a los usos futuros, a las obras energéticas, todo en materia de energía fotovoltaica, y nosotros normas no tenemos. Se aplica, pero no tenemos normas. Aspectos relativos a la expansión demográfica sí tenemos la ley de ordenamiento territorial, pero con una muy escasa vinculación al régimen hídrico. Y tampoco tenemos, como les decía recién, normativas expresas respecto de la sequía, porque cuando presentamos los lineamientos para un plan de sequía a la legislatura ni siquiera fue considerado. Es decir, que hoy en materia de sequía tenemos las normas y las disposiciones internas del DGI, pero no tenemos nada a nivel provincial. Entonces, hasta acá creemos haber dado suficientes justificaciones a por qué entendemos que Mendoza necesita un código de aguas, necesita tener ordenado su régimen jurídico. ¿Y cómo vamos a hacer este procedimiento? Bueno, este procedimiento, y ya con esto termino, tiene dos ejes principales. Un eje que consideramos muy importante, porque ustedes se preguntarán quizás, bueno, ¿por qué ninguno de esos proyectos de código anteriores prosperó? Y porque fueron códigos redactados en ámbitos académicos, códigos redactados, por ejemplo, entre 3 o 4 asesores letrados del DGI, pero fueron códigos en los cuales no hubo una participación activa de todos aquellos que tienen algo para decir en la materia, por un lado, que es la participación a través de especialistas, pero tampoco se tuvo una participación de las que encuadran en lo que hoy exigen esos convenios internacionales que yo les mencionaba al principio, que están suscritos por nuestro país, como si lo habrán escuchado en alguna oportunidad, y si no podemos hacer una capacitación específica al respecto, como es el Acuerdo de Escazú. Es un acuerdo internacional que determina cómo debe participar los ciudadanos y los usuarios en los temas ambientales y relativos a los recursos hídricos. Debe involucrarse toda la sociedad en esta temática. Nosotros esta participación, este eje de gestión de la participación, se la vamos a solicitar a un equipo de la Universidad Nacional de Cuyo, donde existen especialistas en procesos de participación para la conformación de políticas públicas, porque consideramos que excede a la especificidad de lo que el Departamento General de Irrigación puede realizar. Y a la par va a venir lo que es la elaboración propiamente dicha del anteproyecto de código a cargo de especialistas en derecho de aguas. Entonces, si tuviéramos que desgranar este eje de la participación, tenemos una primer fase que es la que estamos realizando hoy. Esta presentación nosotros la hemos tenido con los funcionarios del DGI, con los consejeros principalmente, con el resto de los funcionarios de la superintendencia, con los miembros de la Federación de Inspecciones de Cauce e inmediatamente después con los
con el personal del DGI, que consideramos que son los primeros que tienen que estar empapados en esta temática. Luego continuaremos en ámbitos académicos, convocaremos a ex superintendentes, ex gobernadores, legisladores, es decir, todos aquellos ciudadanos que necesitan estar informados de esto mismo que yo les estoy comentando, el por qué Mendoza necesita un código y cómo lo vamos a hacer. Luego vendrá una etapa cuando ya el anteproyecto de código esté redactado, donde se someterá a la revisión de especialistas y en donde intervendrán especialistas de los tres poderes, del Ejecutivo, de legisladores y también de la justicia. Y por último, se va a someter a un proceso de participación informada a través de la convocatoria de los consejos asesores de Cuenca, donde inspectores de cauce, municipios, cámaras empresariales, universidades, legisladores, etcétera, es decir, todos los que tengan algo que decir lo puedan decir y puedan opinar. Entonces, estas son las etapas. En la etapa de comunicación, que es la que estamos ahora, de talleres, después vendrá la redacción del proyecto, la revisión, la participación informada y luego la presentación al gobernador del anteproyecto para que, si lo estima oportuno y conveniente, lo eleve a la legislatura. Estas son más o menos las fases en las que se va a desarrollar este proceso. Ahora estamos en la fase 1 de la gestión de la participación y estamos en la fase 1 de la etapa de la redacción, que es la recopilación de todas las normas y todos los antecedentes. Entonces, para terminar, estamos convencidos que de cara a los desafíos que nos plantea el futuro, son dos las herramientas claves. Un plan maestro que nos guíe hacia cuáles van a ser los escenarios a 2030, 2040 y 2050, cuál va a ser la oferta que vamos a tener y en función de ello cómo vamos a gestionar la demanda, y este código de aguas que nos va a permitir tener en un solo cuerpo ordenado esta gran dispersión normativa que existe en la actualidad y que en definitiva lo único que genera es inseguridad jurídica. Así que, bueno, hasta aquí. Muchas gracias por su atención. Quedo abierta a consultas. Si alguien quiere directamente abrir su micrófono. Bueno. Nada, no les ha quedado ni una duda. Ahora me fijo en el chat a ver si hay alguien que haya... ¿Alguna opinión? Alguien que me contradiga, aunque sea. El proceso va a tomar todo, digamos, va a ser una especie de recopilación de todos los códigos que se fueron armando, me imagino que será una forma de tomar las partes que los intentos que fueron, digamos, positivos y, bueno, tratar de hacer una conjunción de todo, algo así. No te escuché, Diego. Digo, se va a recopilar los intentos anteriores de ley o de código, de codificación, digamos, y luego ayornarla con las nuevas, digamos, parámetros o nuevos paradigmas que han surgido. Y a su vez, se puede también rever algunos detalles que siempre se han visto que estaban atrasados por la ley de agua, o sea, estaban en contra de la ley de aguas. Algo así. Exactamente. Eso es en primer lugar, tomar la Constitución como base. Eso, porque es lo que establece la Constitución, son los pilares. De ahí no nos podemos mover. Entonces, sobre la base de lo que determina la Constitución, se van a revisar todas las normas vigentes para ver
cómo se contradicen los artículos, cómo se derogan uno, porque ustedes saben bien que una ley posterior modifica la anterior, aun cuando no lo diga expresamente, porque la ley puede no decir deróguese el artículo 5 de la ley de aguas, no, puede decir deróguese cualquier norma que se oponga a la presente. Esa derogación puede ser genérica. Entonces, se van a revisar todos los proyectos, se van a revisar todas las normas, toda la doctrina y toda la jurisprudencia, para que con ello quede en un solo cuerpo, agua subterránea, agua superficial, calidad del agua, bueno, reuso, todo tiene que estar tributos, todo tiene que estar en un solo cuerpo. ¿En qué tiempo prevén hacerlo, Marcela? El superintendente ha puesto un plazo de 18 meses. Estamos recién en esta fase de recolección de documentación y de información, ¿no? Todavía no se empieza la etapa de redacción. Marce, sí. La pregunta es si se van a incluir estas nuevas realidades del uso del agua como en la zona nuestra de alta montaña. Sí, sí, porque la idea es que todas estas nuevas realidades, la importancia es que tengan rango legal, ya que tengan rango legal y no solamente de tipo reglamentario. Por ejemplo, les pongo el ejemplo más claro en materia de calidad del agua. Nuestro régimen es reglamentario. Si los reglamentos son de inferior jerarquía de una ley. Entonces lo que nosotros necesitamos es que todos estos nuevos parámetros tengan jerarquía legal. Entonces todas estas nuevas realidades como la gestión urbana del agua, un tema del que no habla la legislación en la actualidad, van a estar incluidas. Hay, por ejemplo, legislaciones como la de Buenos Aires, que es uno de los últimos códigos, no el último, pero uno de los últimos, que habla ya hasta de huella hídrica. Es decir, hay avances importantes en materia de recursos hídricos que nuestra normativa no lo contempla. Después habrá que ver si el tema huella hídrica encaja con los principios o no de la Constitución, y entonces si encaja se podrá regular, si no, no se incorporará. Bueno, así, por ejemplo, la autoridad hídrica y no se puede cambiar. La participación de los usuarios no se puede cambiar. Que las obras hídricas de gran envergadura las aprueba la legislatura, no se puede cambiar, porque lo dice la Constitución. La inherencia no se puede tocar, porque lo dice la Constitución. Entonces, a partir de los principios de la Constitución, se va a ordenar todas las distintas normas. Marcela, ¿está previsto en el código unir todo en un solo ente? Estamos hablando de hidráulica, AISAM, nosotros. Todavía no hay nada previsto, todavía, porque todavía no estamos en la etapa de redacción, estamos en la etapa de recopilación de antecedentes. Después habrán decisiones que ya no son jurídicas, sino son políticas. Entonces, los redactores van a poder sugerir, pero la decisión de la incorporación o no ya pasa a ser una decisión política, no jurídica. Marcela, la inherencia decir que no se, obviamente no se puede tocar. Sí. ¿Los pases de agua lo tienen previsto? Bueno, los pases de agua hace rato que yo considero que son ilegales. Uso y si costumbre, no se hacen en como lo determina la resolución que reglamenta el RUA. ¿Cómo? Son usos y costumbres. ¿Cómo, Néstor? Son usos y costumbres. Por eso, es un uso y costumbre, pero es un uso y costumbre que atenta contra la ley y su reglamentación. Tal cual. Yo creo que lo que habrá que buscar es un mecanismo
como el RUA, que lo prevea el código y que, a ver, porque hay un detalle importante. El código va a venir a contemplar las cuestiones macro, porque si yo lo que hago es juntar todas las normas y las meto en un solo libro, voy a tener un código de 600.000 páginas, y no es la idea. Entonces, cuando hablemos de mecanismos de reasignación de agua, hablaremos de un banco de agua o de un RUE o de un centro de intercambio de turnado. Ahí buscaremos la alternativa. Pero el código va a hablar de mecanismos de reasignación de agua, mecanismos de asignación, mecanismos de distribución o criterios de distribución. Después, en la práctica, van a seguir existiendo las resoluciones del tribunal administrativo o las resoluciones del superintendente que hacen a la gestión, pero ya desde un marco específico y genérico contenido en un cuerpo sistematizado, donde por un lado, como ocurre en la práctica, incentivamos la eficiencia, el uso de tecnología, y por otro lado, la ley 1920 pena como cultivo clandestino a quien pueda cultivar más de lo que tiene empadronado. Entonces, esas son las incoherencias que hoy tiene nuestro sistema, y como esas, muchas que podemos poner de ejemplo, ¿no? Pero principalmente en estos temas que nosotros lo tomamos a la eficiencia como el caballito de batalla, donde necesitamos que sean eficientes en virtud de la sequía, la legislación va en contra. Bueno, no sé si tienen alguna duda más. Yo les agradezco el interés en esta capacitación. Estamos abiertos a los comentarios, estamos abiertos a las sugerencias, estamos abiertos principalmente a la colaboración, porque ustedes no saben lo difícil que es encontrar las resoluciones del HTA o las resoluciones de superintendencia, más cuando hay muchas que están sistematizadas en los últimos, qué sé yo, 10 años, pero para atrás nos vamos quedando cada vez más con muchos compañeros que se jubilan, entonces compañeros históricos a los cuales uno podía recurrir, como la doctora Rogero, como Leonor Piccone, como el ingeniero Esquilardi, que uno, che, ¿te acordás que había una resolución que decía tal o cual cosa? Y ahí nomás te la conseguían. Bueno, cada vez eso es más difícil. Entonces ahí justamente es donde radica la necesidad de que nosotros tengamos esto sistematizado. Ustedes imagínense si a nosotros, los propios empleados de irrigación, nos cuesta muchas veces encontrar las resoluciones. Ustedes imagínense lo que les cuesta a la gente que no trabaja en irrigación, o sea, a los abogados que trabajan afuera, que tienen que estudiar la temática del agua, que necesitan presentar un recurso. Muchas disposiciones son inaccesibles, y eso atenta contra los principios de participación que hoy se exigen en un moderno Estado de Derecho. Y por último, para terminar, quizás muchas veces escuchamos frases como ¿para qué vamos a modificar si hasta ahora hemos podido gestionar el agua con la legislación que tenemos? Frente a ello, se puede decir que hasta ahora nosotros hemos gestionado muy bien, a veces el agua, muy mal en otras oportunidades, pero hemos hecho un chicle de la ley de aguas, la hemos forzado, la hemos interpretado, y les pasará a ustedes, díganme si no, muchas veces, cada abogado interpreta como entiende la norma,
Después el Consejo, el Tribunal, interpreta también de su forma, y después llegamos a la justicia que interpreta la norma de otra forma. ¿Y eso cuál es el principal problema de todo eso? La falta de seguridad jurídica, donde muchas veces a un usuario le resolvemos el expediente de una manera y a otro usuario se lo resolvemos de otra. Y entonces, hasta ahora hemos llegado a donde estamos con una fuerte intervención interpretativa que no es sana, no es sana, con mucha intervención de las normas del Tribunal Administrativo, porque alguien tiene que escribir, alguien tiene que reglamentar lo que la ley no dice, y la verdad que en un Estado de Derecho no es lo más sano que se pueda exigir, y menos de cara a los desafíos que nos plantea el siglo XXI. Así que bueno, nuevamente agradecerles a todos la participación, la paciencia, que hayan aguantado esta más de una hora de charla, y quedo a disposición por si tienen alguna duda. Saben cuál es mi correo electrónico, dudas, sugerencias, lo que quieran, y vamos a seguir convocándolos para que participen o en los talleres o haciéndoles preguntas. Vamos a generar una plataforma para la participación, donde la gente puede participar. Ya va a estar a principios del año que viene, si Dios quiere, instalada, donde, bueno, van a ir poder siguiendo el proceso a través de una plataforma muy linda de participación. Así que bueno, gracias Eli, gracias Guada por acompañar. Bueno, gracias. Quería preguntarte y también comentarle si te parece que podemos tener la presentación en plataforma Moodle para aquellos que por ahí no pudieron estar esta tarde y quieran repasarla y tener esa presentación. Así que sí, perfecto. Te las comparto, y si querés también, Elia, compartir la grabación. Bárbaro, bárbaro, dejamos las dos cosas. Las dos cosas, así le sirve a alguien, porque vi que por ahí algunos se iban conectando ya casi al final, así que lo dejamos, o si saben de algún compañero que no se pudo conectar y le interesa el tema, se la comparto. Perfecto, a partir de mañana ya puede estar ahí en la plataforma, así que genial si se puede. Perfecto, yo se las paso. Bueno, muchas gracias Marcela, a todos. muy bueno todo. Buenas tardes, muchas gracias. Chao. Adiós. Muchas gracias. Parar la grabación, por favor.